El Industrial, la educación técnica como herramienta para el desarrollo. Siempre en nuestro programa dejamos este pequeño espacio para el egresado, para conocer un poco las vivencias de quienes pasaron por las aulas de nuestra escuela, pero sobre todo para poder valorar mejor la educación que recibimos, la educación que todavía brinda nuestra escuela preuniversitaria, pública, laica y gratuita. Al respecto, justamente con Héctor Vilches hablamos. Él entró en la escuela en el año 74, se recibió en el 79, años muy difíciles de la escuela, año 74 bajo la dirección de Barber Caixal, quien está desaparecido por la dictadura militar, y luego la intervención militar con esos años muy difíciles. Y sobre todo hablamos no solo de la educación recibida en aquel tiempo, que mantuvo su excelencia, sino también cómo, pese a la dureza del régimen impuesto por la dictadura militar en el control de la actividad de los alumnos, allí no había más intercolegiales, tampoco había farándula, todos los símbolos más importantes de la escuela que se pudieron conservar, acaso fue cantar la canción justamente de la escuela, y sin embargo el amor por nuestra escuela en aquellos años siguió sobreviviendo hasta hoy. ¿Por qué te decidiste el industrial cuando ingresaste y allá lejos, hace cuántos años? Yo ingresé en el año 74, 1974. Un año muy particular por las cuestiones políticas que pasaban en ese momento. Y hice hasta el tercer año y después me decidí química porque siempre me gustó química y soy egresado de la promoción 1979. Hace unos cuantos años ya, ¿no? Años muy difíciles en términos políticos y también educacionales, ¿no? La escuela vivió situaciones bastante complicadas ese tiempo. Sí, exactamente, de todo tipo, ¿no? Cambió desde que ingresamos, en los 6 años que estuvimos en la escuela, cambió muchísimo todo el panorama político. Vivieron la época de Barber Caixal, por ejemplo, Exactamente. ¿No? Cuando yo ingresé, era el director de la escuela, ¿no? Y después la intervención militar, que yo se lo cuento a mis hijos, que también son egresados los dos de la escuela industrial, que no lo pueden creer, pero nosotros nos palpaban de armas para entrar a la escuela, ¿no? Luego en el tema de la revolución, del proceso militar. Y eran situaciones muy difíciles. Íbamos a la escuela con saco, con corbata, bueno, unas cosas muy raras para entenderlas el día de hoy, pero era así. Pero a pesar de todo eso que pasaba, sobre todo en el ciclo técnico, nosotros, y yo rescato mucho eso, el laboratorio era nuestra casa, o sea, estábamos todos los días, teníamos práctica de laboratorio. Y eso, como a mí siempre me gustó eso, yo soy un apasionado del laboratorio, me gusta eso, me sigue gustando, así que lo disfruté muchísimo, pero eran momentos y tampoco teníamos acceso a las herramientas que hoy tienen los chicos. Internet, para nada, no existía, no era el Google y se resolvía todo, no, era estudiar con libros, estudiar con apuntes, pero sí mucha práctica, que yo siempre, eso es lo que siempre pude, es compartir un poco con los profesores e insistirle que el técnico químico, por lo menos la parte que uno conoce, que le gusta, tiene que tener tiempo en el laboratorio, práctica, así como el de mecánica en el taller o el de construcciones haciendo planos o haciendo construcción. Bueno, el técnico químico necesita horas de laboratorio. Su vestimenta tiene que ser el guardapolvo. Es así. Hace unos días nos encontramos con los chicos recibidos en el 79 de nuestra promoción, muchos de ellos profesionales y ya que han sabido desarrollar una buena carrera. Y recordábamos justamente eso. Yo tengo un recuerdo, el recuerdo más importante es del profesor Rex Washington Stutt, ¿no? Que falleció hace poco tiempo. Y después, bueno, también el profesor Calvo, la profesora Antille de inglés, la profesora Carro de química, bueno, el ingeniero Cabral, que fue profesor mío, fue profesor de Sebastián, mi hijo mayor, y de Ezequiel, mi hijo menor, hasta hace poquito, que se jubiló en la escuela. Antonio Pagura, que también hasta el año pasado nos acompañaba en las capacitaciones porque venía a acompañar a los chicos, fue también profesor mío. Y es cierto, uno tiene recuerdos de los profesores por ahí que más le exigieron. Y eso está bueno, ¿no? Porque son los que marcaron, más teniendo 15, 16 años, ¿no? Eso es muy importante. Pero yo guardo recuerdos muy lindos, muy agradables. Nunca tuve ningún problema en la escuela y sí. Y uno nota también la diferencia, o sea, se estudiaba, no sé, por ahí un chico joven me puede rebatir esto, pero se estudiaba mucho más,
con menos herramientas al alcance, pero se trataba de estudiar, se trataba de ganar el tiempo. No había tantas distracciones como los chicos tienen hoy, ¿no? Por eso el que hoy hace una muy buena carrera es más meritorio por ahí, porque teniendo tantas distracciones que se apoya en la escuela. Comentábamos hace un rato con Eduardo el tema del chico Taca, ¿no? Que a mí me emocionó también, porque es un reflejo de la escuela, de las posibilidades que le da, el hecho ahora de participar de las Olimpiadas de Física, y bueno, y eso que despierte algo en los chicos es muy, muy importante. Además, un claro reflejo de lo que es la educación pública, laica, gratuita, preuniversitaria, luego universitaria, pero sigue siendo laica, pública y gratuita, y que su título de técnico nuclear es del mismo modo. Es del mismo modo, es así, es increíble. Por eso yo también, cuando decíamos el título técnico químico, sí, técnico químico nacional, está a disposición. El chico que quiere lo puede llevar adelante, puede llegar a tener eso en sus manos. Eso es muy importante. Y para el país, para la zona es muy importante, y para el país también. Sí, el sentido, como decimos, el sentido de pertenencia a la escuela industrial es algo increíble, es notable. Uno lo conversa con otras amigos que no han pasado por la escuela y siempre notan eso. Ustedes siempre con la canción, con la querencia esa a la escuela, es algo que, no sé, surge ahí. Yo creo que en la convivencia, vivir los años más importantes de la vida allí, 6 años, algunos han vivido 7 años ahí dentro de la escuela, a mí me tocó 6 años, pero compartir experiencias muy, muy lindas, muy de todo, como es la vida, ¿no? Pero son 6 años de la vida ahí adentro. O sea, en ese momento seguramente, no recuerdo, pero uno por ahí tenía miedo de ir a la escuela porque había toda una situación muy complicada. Pero lo demás sobrepasó eso. Y después, cuando ya se estabilizó todo eso, hizo que uno lo viviera de una manera... Yo cada vez que voy a la escuela es como que vuelvo a mi casa, ¿no? Y lo comparto. Ya te digo, hace poco nos vimos a encontrar con los egresados y todos vivimos eso de la misma forma. Y está siempre, nos encontramos y empezamos a recordar, sí, el profesor tal, pasó esto, pasó aquello, pasó esta experiencia. Y nosotros no tenemos para hablar de nuestro viaje a Bariloche como podrían tener otros, porque no se hizo en ese momento, no había posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero uno comparte momentos de la vida que han pasado allí adentro. Tanto en la parte profesional, como en la parte social, como en la parte de amistad. Lo veíamos los otros días. Nosotros hace 30 y pico de años que nos recibimos. Con algunos tenemos un poco más de contacto más habitualmente, pero otros no, nos vemos muy de vez en cuando. Pero cuando nos encontramos es como volver a recordar esos tiempos vividos allá. Eso es muy, muy lindo, muy agradable, y uno trata de transmitirlo. Yo, gracias a Dios, pude transmitir eso y mis 2 hijos continuaron con esa idea. Y bueno, y yo veo que lo viven también así, se encuentran, se buscan, y algunos continúan todavía por cuestiones laborales, por cuestiones de estudio, conociéndose, tratándose, y otros no, para lo mejor nos vemos 1 vez al año, 2 veces al año, que están en otras partes del mundo, pero nos encontramos y volvemos a vivir eso de la escuela industrial, que es mágico. La mística de la escuela industrial no se puede explicar, creo yo, ¿no? Hay que vivirla. Hay que vivirla. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Lo hacemos esperando que, bueno, se solucione justamente el conflicto docente que mantiene sin actividades a la escuela industrial. En especial esperamos tanto que los docentes logren sus objetivos, como así también desde el ámbito universitario se puedan dar las respuestas necesarias para que las clases se retomen habitualmente. Entonces nuestros alumnos puedan decir que volvemos a abrir cada día las puertas de nuestra escuela. Nos encontramos la semana que viene.